Bueno, ya estamos grabando. Buenas tardes. Estamos reunidos para la segunda clase de la unidad 2 del curso Teorías del Aprendizaje en el contexto educativo. Y antes de comenzar con la parte teórica o conceptual, quiero hablar un poquito de los espacios del curso. Tenemos los foros, que ya lo conocen, es solo un repaso rápido. Y es importante, aquí tenemos, para cada unidad vamos a tener un foro. En la parte superior es recomendable suscribirse para que les lleguen mensajes al correo electrónico de que hay algún mensaje en nuestro foro, que es importante, avisos, comentarios. Aquí últimamente coloqué varios avisos de las actividades de la semana, sobre todo poner atención al hacer el examen de prueba, que es un examen supervisado, y también anexé nuevamente aquí la información, los pasos que hay que seguir. Ahora, también podemos hablar un poquito de los equipos, que hay algunas dudas. Todos los equipos tienen nombre de clásico, de un teórico clásico. Tenemos en el equipo varios apartados. Si me voy a la página principal, tenemos los nombres de los participantes y tenemos varios espacios. En el discussion board es donde ya están los espacios para cada actividad colaborativa, que van a ser 3 o son 3. Y el foro para exponer dudas con la tutora, donde también yo estoy suscrita en este foro para que me avisen al correo inmediatamente que tengo un mensaje y trato de contestar lo más pronto posible. Nosotros en el TEC tenemos, en esta educación en línea o digital, tenemos 24 horas para responder correos electrónicos y preguntas o comentarios en los foros y 7 días para retroalimentar los trabajos. A propósito de un correo que me llegó de una de las compañeras que me preguntaba cómo va a saber ella que ya se revisó la tarea y por qué medio se le va a enviar. Entonces, esta tarea individual les voy a mandar la revisión a su correo electrónico y en su página de Blackboard hay la herramienta del Grade Center donde se ve la calificación reflejada. Entonces van ustedes a revisar que la calificación que yo asigna en el trabajo, con comentarios o observaciones, coincida con la calificación que aparece en su Grade Center. Ahora, también me han preguntado dónde colocar las minutas de las reuniones, que son las evidencias, porque ahora pues también se puede utilizar otras herramientas, ¿verdad? Como el WhatsApp o Skype o otras. Entonces pueden hacerlo. En las minutas las pueden colocar en cada foro de cada tarea. Pueden abrir un mensaje, un espacio para minutas, ¿verdad? Aquí le pueden poner minutas y ahí las van colgando y ya las voy revisando. También pueden abrir otro mensaje si van a utilizar el Google Drive o otra herramienta, colocar ahí. ¿No? En el foro, en el grupo, en el equipo, también tienen la herramienta del File Exchange y esta es muy sencilla, solamente se abre aquí, se da un clic y se agregan archivos. Esto a propósito de las búsquedas que les piden para realizar esta actividad de las teorías del aprendizaje. Cada alumno va a tener que buscar dos referencias y hacer una ficha, un pequeño resumen del contenido. Entonces, aquí se va a colocar en el File Exchange. Tienen otras opciones que ustedes pueden explorar perfectamente sin temor de que pueda pasar algo. Muy bien, entonces la tarea en cuestión
tienen ustedes en el calendario, sé que ya la revisaron, la información. Se trata de, pueden elaborar es la investigación documental sobre las teorías del aprendizaje, vienen todos los apartados para revisar, y antes vienen las lecturas, que son los capítulos 3, 4 y 5 del texto básico, y algunos artículos para complementar la información, entre ellos el conectivismo, que es como un enfoque más bien pedagógico, dada la educación en línea, que es lo que ustedes están viviendo. Son artículos complementarios que les sirven también para llevar a cabo su tarea. Y bueno, ya el contenido del reporte, van revisando cada apartado. Básicamente son 8 aspectos los que se están solicitando para este repaso, como un mapeo de lo que son las 3 teorías básicas o fundamentales del aprendizaje. Son 8 puntos. Después viene una conclusión, aprendizaje sobre el tema, el desempeño del equipo y la bibliografía utilizada. Entonces, ustedes pueden optar por un cuadro comparativo, pueden usar un cuadro comparativo o pueden usar, a través de tablas, o pueden utilizar, optar por la redacción de texto, como ustedes, como el equipo así lo decida, ¿verdad? Bueno, ahora sí voy a comenzar un poco. No sé si hay alguna otra duda antes de comenzar a la clase, Claudio. Tenemos a Claudio. Todo ok, no hay problema. Muy bien. Pues a ver, un momentito. Necesito... A ver si ahora sí. Se sigue viendo mal. No se ve se ve la pantalla un poco mal, ¿verdad, Claudio? Sí, ahí en Display Settings probablemente se pueda intercambiar. A ver. Vamos a ver. Oh. Es que tenía el monitor. Claro. Anterior monitor, entonces, a ver. Ahora sí, ¿verdad? No, todavía se ve la presentación en edición. Oh. ¿Así? Ahí está, perfecto. Okay. Muy bien, esta clase la he titulado Una aproximación a las teorías que explican el aprendizaje, dado que pues el tema es abundante, pero es una pequeña introducción para que ustedes también puedan y tengan la oportunidad de profundizar en los aspectos que así lo deseen, ¿verdad? Vamos a comenzar con la teoría conductista, en la cual se destacan 3 etapas, que es el nacimiento, es lo que se llama como conductismo clásico de Watson, quien fue el que sentó las bases. Las teorías del 30 al 50 del siglo pasado, y en este periodo se ubica Watson, Skinner,
Pavlov, Tornik, que son de los más destacados. Y la etapa de crisis entre los años 50 y 60, que es cuando se empieza a reconocer que las personas también procesamos información dentro de nuestra mente, lo que permitió establecer un paso o un vínculo para otro tipo de investigaciones, que pensando que aunque no, estos procesos mentales no pueden ser observables, existen. Esa ya es la etapa de la crisis. Bueno, acá vemos, vamos a comenzar un poquito con el conductismo. Los primeros trabajos o investigaciones fueron experimentales, por eso al conductismo también se le llama psicología experimental. Estuvieron relacionados con las sensaciones y los sentimientos y describir los cambios que ocurren en el ser humano a partir de estas percepciones. En el experimento de otro de los autores importantes es Tornik. En sus estudios también experimentales, él observó que cuando el gato aprendía a abrir un cerrojo, su conducta era más rápida y dirigida. A esto le llamó la ley del efecto. Obviamente que había un estímulo ahí, una recompensa. Esa ley del efecto expresa que las respuestas, en el conductismo, la respuesta es la conducta. La respuesta que producen satisfacción establecen una conexión con la situación asociada en forma más fuerte que las respuestas que producen molestias. Y las respuestas a una situación seguida de satisfacción se fortalecen y las seguidas por estímulos desagradables se debilitan. También establece este autor, este teórico, que a medida que las respuestas se repiten o se practican, entre más se asocia un estímulo con una respuesta, la respuesta es más probable que se dé, y se repiten y se debilitan las que no van con una conexión estímulo de respuesta, ¿verdad? Aquí hay una imagen de una maestra, de alguna manera está utilizando este tipo de conocimiento, ¿verdad? Que se utilizó durante muchísimo tiempo en la educación y que actualmente se sigue utilizando, lo que se conoce como los reforzadores o los castigos. Ahorita los vamos a ver. Después Watson publicó el manifiesto conductual y él exponía que la psicología debía estudiar la conducta, controlar la conducta y predecirla. Utilizó como unidad básica la fórmula de estímulo-respuesta, y para él todo el aprendizaje se tenía que ver con un estímulo y que provocaba una respuesta o una conducta. Watson también estableció la ley de la frecuencia, y esta dice que entre más frecuentemente se asocia un estímulo a una respuesta, mayor será el hábito o asociación entre ese estímulo y respuesta. Y la ley de la recencia, en donde establece que la respuesta que más recientemente ha ocurrido después del estímulo es la que con más probabilidad se asocia a este estímulo. Entonces aquí vemos un ejemplo una imagen de todos estos conocimientos que fueron aplicados también para trabajar con animales, que obviamente ahorita están prohibidos todos estas formas de estímulo-respuesta, dado que se piensa que es como una forma obviamente de abuso, pero donde la persona donde no se está contando con el otro, ¿verdad? Con la personalidad del otro, aun y cuando sea un animalito. Pablo fue importante porque él estableció lo que se llama el condicionamiento clásico, y tiene un ejemplo muy famoso de la campana y del perrito. Por eso le llamaban el perro de Pavlov durante muchos años, algunos en forma de burla.
le decían el perro de Pablo porque él trabajó con el perrito, y él estableció que hay estímulos neutros que por sí mismos no tienen capacidad de provocar respuestas. Él trabajó con las respuestas reflejas, por ejemplo, con la salivación. Por ejemplo, la campana por sí misma no produce nada, pero al asociarla con el alimento, ya produce una respuesta, en este caso la salivación. Él se enfocó al condicionamiento clásico, básicamente en los reflejos, o sea, conductas que no son reguladas por la voluntad, sino automáticas. Entonces, aquí lo relevante de Pavlov fue que asociar respuestas involuntarias y reflejas con estímulos neutros adquiere la facultad, una vez que han sido condicionados, de provocar respuestas. Todo esto, el tema del conductismo, se le conoce como condicionamiento. Se está condicionando a obtener una respuesta a través de estímulos, donde el estímulo puede ser de diversos tipos y la respuesta siempre es una conducta esperada. Después está Skinner, también realizó experimentos, pero él trabajó con lo que se llama el condicionamiento operante. Observó que cada vez que el animal se acercaba a la meta, era reforzado con el alimento hasta que finalmente se daba la respuesta que él buscaba. Cada vez que el alimento reforzaba la conducta, como en este ejemplo de los ratoncitos que presionaban una palanca, la probabilidad de que la conducta se volviera a dar se incrementaba. Este hallazgo de él se llama condicionamiento operante porque el animal opera o actúa para obtener la recompensa, ¿verdad? Y aquí en la imagen, que no sé si se alcanza a ver, el ratoncito le dice al otro ratoncito, al amiguito, que tiene bien condicionado al que está al otro lado, que cada vez que jala la palanca le da de comer. Al revés, ¿verdad? Bueno, aquí algunos conceptos básicos en esta teoría es el reforzador. Se le llama reforzador al estímulo que sucede a una conducta, a una respuesta, y debe proporcionarse inmediatamente después de presentada la conducta. También a estos procedimientos se le llaman reforzamiento o condicionamiento. El castigo es también un reforzamiento que pretende disminuir o eliminar una conducta y se le considera positivo cuando se le da al sujeto un estímulo desagradable y un castigo negativo cuando se elimina un estímulo agradable, como no permitir que un niño vea la televisión, por ejemplo. El reforzamiento incrementa la respuesta, ya sea dando una consecuencia positiva o eliminando un estímulo, mientras que el castigo tiene como finalidad disminuir o eliminar una respuesta. Aquí tenemos siguen funcionando, ¿verdad? Obviamente, todo esto no es que sea mentira. Están superadas, todas estas ideas han sido superadas porque ahora sabemos que el ser humano piensa, tiene procesos que ocurren cognitivamente hablando, y que hay un procesamiento, que hay una interpretación de los eventos y que no se actúa de manera así tan lineal como un estímulo, como un robot, ¿verdad? Estímulo-respuesta. Muy bien. Ahora, las implicaciones del conductismo en la enseñanza. La enseñanza se concibe como un manejo continuo, contingente de reforzadores, y se piensa que la conducta puede ser moldeada o modelada. A esto también se le conoce como la enseñanza tradicional, donde el profesor es el centro, ¿verdad? Por ejemplo, pues yo nací en los 60s y obviamente mi infancia preparatoria profesional fue una enseñanza tradicional donde la
la cátedra, la exposición del profesor era fundamental. Sí hacíamos también nuestros trabajos, investigación, pero era una enseñanza tradicional, la cual tampoco es, hay que buscar siempre un balance, ¿verdad? Porque también de una clase, de una cátedra, de una exposición, cuando vamos a un congreso, también se aprende. Inclusive se puede generar la duda en los participantes, en el escucha, y se puede dar un conflicto cognitivo para que la persona piense, razone y tal vez haya un nuevo conocimiento que se va a adquirir. Entonces, ¿qué podemos decir del conductismo? Como lo mencioné la clase anterior, sigue siendo válido estas ideas de memorizar información que puedan servir para tener una base de datos en nuestra memoria, porque ya sabemos que si no tenemos una base de datos eh, es muy difícil comprender y construir. ¿Qué vamos a comprender si no tenemos una base de datos? Y hay contenidos, los contenidos conceptuales de tipo hechos y datos que hay que memorizarlos, ¿verdad? Como las tablas de multiplicar, entre otros ejemplos, ¿verdad? Bueno, entonces quedamos en no satanizar las teorías, fueron procesos que fueron evolucionando, hallazgos, se toman aspectos positivos de ellos, siguen funcionando, obviamente lo vemos en los mensajes publicitarios y en muchas cosas que la gente muchas veces actúa de manera automática por tener algún estímulo, algún reforzador al hacer alguna actividad o hacer alguna compra, ¿no? O sea, se sigue utilizando mucho esta teoría. Pero bueno, en la escuela prácticamente es utilizar la enseñanza tradicional cuando es necesario y cuando es necesario, cuando hay que exponer un tema, lo estoy haciendo ahorita, y cuando es necesario enseñar a memorizar información que tiene que ser memorizada. Posterior a estas teorías vienen los que se llaman neoconductistas o nuevos conductistas, donde se reconoce que ya las personas tenemos operaciones mentales, donde organizamos la información, ¿no? Y no solo emitimos respuestas en automático. También se reconoce que el comportamiento humano va más allá de la simple asociación entre la conducta y las consecuencias. El principal es Alberto Bandura, todavía vive. Él hizo la teoría social del aprendizaje, que sigue siendo válida y es la mejor, desde mi punto de vista, mejor teoría para la enseñanza y el cambio de actitudes, ¿verdad? Los procesos de esta teoría son la atención. Esta teoría trabaja con el modelado. Significa ver el modelo, una persona es un modelo, atender lo que ocurre con ese modelo, observar las consecuencias de los comportamientos de ese modelo, se retiene la información, se reproduce y la persona está motivada para seguir ese modelo, asumirlo como un modelo, ¿verdad? Es como que se incorpora a la persona esas características que consideramos adecuadas, apropiadas, porque pueden ser modelos positivos, porque obtuvieron consecuencias positivas, pero también esta teoría social nos dice que también se puede aprender evitando tener comportamientos o actitudes al observar las consecuencias negativas que le ocurrieron a alguien por haber hecho determinada acción, ¿verdad? Aquí tenemos excelente para enseñar a los niños lo que es lavarse los dientes, etcétera, el modelado. Acá tengo a la mamá y a la hijita también observando a la mamá. Y sigue siendo válido.
sigue siendo válido en nuestros días. Este señor Bandura también estudió mucho lo que es la autorregulación, que es el proceso de controlar nuestro propio aprendizaje, detenernos, reflexionar y decir, a ver, ¿qué sé? ¿Qué me falta? Aquí no le entiendo. Controlar el aprendizaje y buscar cómo solucionar esa situación. También estudió mucho el autoconcepto y la autoestima y él define que estos conceptos, autoconceptos, lo que yo creo de mí misma, como yo me conceptualizo a mí misma, y la autoestima, que es el amor que tengo hacia mí, son la base o el núcleo de toda la personalidad y de los aprendizajes que voy a ir teniendo a lo largo de la vida. Entonces, aquí con Bandura ya hay un paso importante donde se establece que la persona hace una interpretación mental de la información para emitir una respuesta o un comportamiento, ¿verdad? Pero siempre se le ha considerado neoconductista porque nace de la teoría conductual. Bueno, ahora para la teoría cognitiva o cognitivismo, se centra la atención en los procesos que ocurren en la estructura cognitiva, en la mente humana, y aquí la fórmula ya no es solo estímulo-respuesta, sino que hay un estímulo que puede ser un evento, un estímulo es cualquier cosa, un evento, una situación, un recuerdo, hay un proceso y hay una respuesta. El principal de esta teoría es Piaget, y él establece la teoría de la evolución del pensamiento y estudió a los niños. Él estudió a los niños en la forma en cómo los niños iban aprendiendo y cómo los niños desarrollan interpretaciones respecto al mundo. Utilizan conceptos o marcos de referencia que denominó esquemas. El esquema existe en la mente y nos permite organizar e interpretar la información. Es un concepto muy abstracto, pero es importante también manejarlo, ¿verdad? O sea, formamos esquemas para interpretar, son como modelos para interpretar las situaciones de la vida. En la teoría de Piaget existen dos procesos para organizar los esquemas. La asimilación es el proceso por el cual se incorporan nuevos conocimientos a la estructura cognitiva, a los esquemas ya existentes, y la acomodación ocurre cuando la nueva información se adapta a la ya existente. Entonces, asimilación y acomodación. Estos dos procesos son dinámicos, siempre van funcionando, ¿no? Cuando la nueva información, esto es muy importante, no se adapta a lo que ya conocíamos o sabíamos, se requiere hacer un esfuerzo para que esa nueva información se incorpore. Este proceso se le conoce como conflicto cognitivo o cognoscitivo. De esta manera, cuando nosotros no entendemos algo o cuando la nueva información no coincide con lo que ya sabíamos, se produce un desequilibrio. Cuando se produce ese desequilibrio, entonces ya sigue el proceso de asimilación y de acomodación. Son procesos que se van dando, por lo cual se dice que en la educación, pues lo más importante que tendríamos que hacer los maestros es provocar el conflicto cognitivo en nuestros estudiantes, ¿verdad? Crearles la duda, hacer problemas, hacer preguntas que tengan dudas para que provocar ese desequilibrio y puedan incorporar nueva información y formar nuevas estructuras. Piaget establece que el desarrollo cognitivo ocurre en 4 etapas, cada una relacionada con la forma en que se organiza, con la forma en que se aprende y no tanto con la edad. Sí pone unos parámetros de edades, pero estas edades son como representativas, no son así de manera literal, ¿verdad? Etapa sensoriomotor, que estamos hablando de los bebés, de los 0 a 2 años. El niño prácticamente
comienza a conocer el mundo a través de las percepciones y asocia las percepciones físicas con las emociones, con los sentimientos y con la creación de imágenes, ¿verdad? La preoperacional de los 2 a 7 años es preoperacional, todavía no llega a las operaciones concretas, se representa el mundo con palabras, ya tiene aquí un lenguaje para expresarse y para representar los objetos y adquiere las nociones de cantidad, longitud, seriación, que son las bases para las habilidades más superiores como clasificación, análisis, síntesis, interpretación. Después de las operaciones concretas, el niño ya tiene un razonamiento lógico sobre los objetos, pero necesita manipularlos. Todavía está en la fase concreta donde necesita manipular los objetos para conocerlos, entenderlos. Y las operaciones formales de los 12 años en adelante se adquieren las capacidades para pensar en formas abstractas. Y aquí ya tenemos ya a un joven donde ya no se necesita tener o visualizar los objetos concretos como para entender las leyes de la relatividad, otro tipo de conocimientos que son más abstractos, ¿verdad? Más elevados. Bueno, las implicaciones para la enseñanza, esta pedagogía de Piaget, pues nos indica que hay que enseñar al niño para favorecer el desarrollo de la etapa en la que se encuentra y apoyarle para que avance a la etapa siguiente, ¿verdad? Debe tener en cuenta el ritmo evolutivo y organizar situaciones de aprendizaje para que favorezcan ese desarrollo intelectual, también social y el afectivo. Y fomentar el descubrimiento personal, que los niños sean activos y que haya un poco o bastante flexibilidad para que los niños sean descubridores del conocimiento. El profesor asume las funciones de orientador, guía o facilitador del aprendizaje. Bueno, Piaget siempre va a ser un gran teórico, siempre muy reconocido, pero él trabajó mucho con las etapas y sienta las bases para lo que es la construcción, ¿verdad? La construcción del conocimiento a través de la asimilación y el desequilibrio, conflicto cognitivo. Hay temas muy importantes que todos debemos aprender. Posteriormente tenemos la teoría de Ausubel, que es el aprendizaje significativo, que todos conocemos y lo mencionamos mucho, siempre lo estamos diciendo. Para Ausubel, el aprendizaje por recepción, que es el aprendizaje memorístico de la etapa, digamos, de la enseñanza tradicional, no tiene sentido porque no significa nada para el estudiante, porque no hace conexiones. Tenemos acá del lado derecho una imagen donde representa muy bien lo que es el aprendizaje significativo. De lo que se trata es de que el aprendiz adquiera sentido. ¿Qué quiere decir tener sentido o significado? Que lo entienda. Cuando nosotros entendemos algo, le damos sentido a ese algo, ¿verdad? Entonces, el significado no reside fuera del aprendiz o no está en el texto, sino en la posibilidad de cada aprendiz para dotar de significado cada texto al poder relacionarlo con aquello que ya sabe o conoce. Por ejemplo, los que trabajan con literatura les piden al niño o al joven que lean un libro, una novela o un cuento, y el que conoce sabe que aparte de las cuestiones que serían muy descriptivas, ¿verdad? Por ejemplo, en qué época se hizo, quiénes son los personajes, etcétera. La interpretación que hace el estudiante es precisamente el significado que le está dando a ese texto. Y ellos,
estos profesores de español, de lengua, de literatura, trabajan mucho para que el estudiante interactúe con el texto y finalmente eso es lo que le va a dar sentido a la interpretación que le va a dar y eso es lo valioso en ese tipo de materias o de clases, ¿verdad? Para este señor Outwell, para que se dé el aprendizaje significativo se necesitan dos cosas. Que el material de aprendizaje en sí mismo, por ejemplo, las lecturas, los cuentos, las tareas, puedan relacionarse con la estructura cognitiva. De aquí que hay que organizar la práctica partiendo de lo que el alumno sabe, de los conocimientos previos que tiene, o irlo acomodando para que adquiera los conocimientos previos que necesita para avanzar. Y la otra premisa es que la estructura cognitiva del alumno contenga esas ideas de afianzamiento con las cuales pueda jalar a la nueva información, es decir, que tenga conocimientos previos. El aprendizaje significativo significa comprender. Comprendes algo, pero esa comprensión también es una interpretación. ¿Va? Implicaciones para la enseñanza, proporcionar experiencias de aprendizaje que permitan al aprendiz utilizar lo que ha aprendido, siempre utilizar, si ya se vio un material, ayudar al alumno, encargarle tareas para que utilicen ese saber en algo, ¿verdad? Ya sea en un cuento, en una interpretación, en una resolución de un problema, algo creativo, construcción de algo, de una maqueta o de una propuesta acerca de cómo solucionar algún problema. Organizar la práctica considerando los conocimientos previos y que el material de aprendizaje sea potencialmente significativo. O sea, acorde con lo que el alumno sabe en el nivel. Sabemos que es muy difícil porque pues ya tenemos un currículum. En todas las escuelas ya hay un currículum, hay una planeación de contenidos que se tienen que ver y a veces es muy complicado trabajar en la escuela, en el aula, debido a esta situación, ¿verdad? También se recomienda utilizar organizadores de información, como este que tengo acá, que es muy apropiado para enseñar conceptos, ¿verdad? A través de los mapas conceptuales. Y utilizar organizadores cuando el profesor va a dar la clase o va a introducir una clase, presentar la información relevante a través de organizadores, como este ejemplo, ayuda mucho al alumno a visualizar y a conectar las relaciones entre el conocimiento. Y también fomentar el aprendizaje por descubrimiento. El siguiente autor teórico es Brunner. El enfoque de Brunner fue en la evolución de las habilidades cognitivas del niño y en la manera en cómo se puede estructurar más los contenidos. Centró más su atención en el ambiente de enseñanza que en el desarrollo del pensamiento, pero también tiene 3 sistemas o etapas a través de las cuales las personas estructuramos o entendemos el mundo. La primera son las representaciones ejecutoras o del acto, y en esta etapa corresponde con la sensoriomotriz de Piaget que vimos hace un ratito, donde el niño aprende actuando, manipulando, moviendo su cuerpo, observando la actuación de los demás. La representación icónica sintetiza eventos por la organización de imágenes. Esta fase coincide con la preoperatoria de Piaget y en ella los niños son capaces de establecer relaciones mentales, ¿verdad? Ya se va avanzando. Y la representación simbólica se adquiere con la capacidad de significar cuando se adquiere el sistema de símbolos que representan cosas y se asemeja con la etapa concreta y abstracta de Piaget. Aquí se hacen representaciones del mundo a través de representaciones convencionales de la realidad y el lenguaje, obviamente, pues es el sistema simbólico de producción de todo esto.
Y acá les he presentado, para terminar, pues ahorita voy a hablar un poquito de las implicaciones para la enseñanza de Brunner, que fue lo que más aportó. Y nada más para recapitular, los procesos del aprendizaje cognitivo son, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere que haya una atención, una percepción, ¿verdad? Se atiende, se asimila el conocimiento a través de ese proceso de lo que ya se tiene en la estructura cognitiva. Ese conocimiento que está en la estructura cognitiva se liga con el conocimiento nuevo y lo atrae, ¿verdad? O el desequilibrio que ya vimos, cuando no se entiende algo, entonces hay un conflicto que hay que trabajarlo, pero ahí se requiere la voluntad del estudiante para querer entrar en ese conflicto, estudiar, revisar y entonces ya asimilar. La recuperación tiene que ver con el recuerdo. Cuando se necesite esa información, se recupera, y la transferencia es utilizar lo que sabemos, poderlo utilizar. No solo saber, sino también saber usarlo para todo, para la vida cotidiana y obviamente para la enseñanza, la educación. Las implicaciones para la enseñanza de las nociones de Brunner son fomentar la independencia en la escuela, alentar a los estudiantes a resolver problemas de forma independiente o en grupo, fomentar aprendizaje flexible y exploratorio, despertar la curiosidad en los niños, minimizar el riesgo del fracaso y ofrecer aprendizaje relevante. Y bueno, ahora ya nada más voy a hablar un poquito sobre la teoría constructivista. Siempre hay alguna polémica de quiénes son los constructivistas, pero realmente la construcción del conocimiento, pues, es como una continuidad con los hallazgos importantes de todos los teóricos y de las teorías. Es como es de la asociación a la construcción. La asociación es el aprendizaje memorístico, la base de datos, la asimilación, donde tenemos conocimientos, y luego la construcción, que viene, la reconstrucción dinámica, que viene cuando cambiamos los esquemas, cuando hay una reorganización de lo que sabíamos y vamos construyendo esquemas o estructuras más complejas. Bueno, acá en la teoría constructivista, el principal postulado fue el principio de la actividad, es decir, sostiene que el alumno aprende haciendo y experimentando. Básicamente también tiene mucho, o sea, tiene todos los hallazgos del cognitivismo se incorporan en el constructivismo. También considera que el aprendizaje modifica las estructuras mentales del individuo, lo que le permite tener ideas diversas, más integradas y complejas, ¿verdad? Los representantes pues son Dewey, Montessori, Vygotsky, Papert lo puse, pero pero más enfocado a la era digital, ¿verdad? Bueno, el constructivismo ha aprovechado otros aportes, como ya lo mencioné. Muchos consideran a Piaget y a Ausubel como parte de esta teoría, obviamente que sentaron las bases, pero Ausubel sí se quedó un poquito más en lo que es el aprendizaje significativo o construcción estática. Y dentro de la teoría del constructivismo vamos a ver a Vygotsky con la teoría socio-constructivista. Este autor, su teoría se basa principalmente, no tanto en los estadios del desarrollo como Piaget y Brunner, sino en enfatizar que el aprendizaje es una construcción social, por lo cual el niño, el joven, todos aprendemos a través del otro, de la interacción que tenemos en un contexto social determinado, ¿verdad?
Por eso muchas veces cuando se hace una investigación o una interpretación en una aula, en un salón de clases o en una escuela, siempre es muy importante la contextualización. Contextualizar el nivel educativo, el nivel socioeconómico, la cultura que rodea esa escuela, para poder entonces entender lo que está sucediendo ahí, ya que es el contexto, dice Vygotsky, el que va a proveer esos rasgos distintivos de la cultura, de la incorporación de la cultura, ¿verdad? Entonces, para Vygotsky, el desarrollo de los niños se da en la medida que interactúan con adultos y con otros niños, a través de conversaciones, ya que el lenguaje es la forma de mediar estos procesos. Los niños toman de su ambiente las formas culturales que a poco van conformando su pensamiento. A este proceso se le llama interiorización. Es decir, interiorizamos esos modos de ser, esas formas culturales, creencias, comportamientos, formas de pensar, de valorar, de juzgar a los otros a través lo aprendemos a través de ese contexto, ¿verdad? Se interioriza. Otro de los postulados establecía que los niños pueden realizar tareas más complejas cuando reciben ayuda de personas cognitivamente más competentes o más avanzadas. Las tareas difíciles promueven un desarrollo cognitivo máximo. A este conjunto de tareas que los niños pueden resolver con ayuda de otros, se le conoce como zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Zona de desarrollo próximo, y están incluidas las capacidades de aprendizaje y solución de problemas que el niño puede desarrollar. Este es un concepto muy famoso y muy importante de Vygotsky. La enseñanza debe centrarse, ubicarse, aproximarse a esa zona de desarrollo próximo. Eso significa enseñar lo que el niño está a punto de aprender. Ya cuando está a punto de aprender eso, hay que aproximarse a esa zona e impulsarla. Para Vygotsky, la única manera de potenciar el aprendizaje es cuando están acompañados de otros con una zona de desarrollo más amplia y resolviendo problemas que les planteen retos, ¿verdad? Hay que aproximarse a la zona, ver qué es lo que sabe el niño, pero también impulsar que esa zona de desarrollo próximo se impulse más, ¿no? Para que haya un crecimiento. Y las implicaciones para la enseñanza es que los profesores deben presentar situaciones de reto a sus alumnos según su desarrollo potencial, ser un andamio. Es lo mismo que ser un guía o un facilitador. Vygotsky utilizó el término de andamiaje para señalar la ayuda que los profesores les dan a los alumnos. Un profesor es un andamio, ¿ok? Es el puente, como un puente entre el conocimiento y el alumno, ¿verdad? Aquí está el conocimiento, el alumno y acá está el profesor. Es el puente. Le ayuda a llegar y a superar la zona de desarrollo próximo. Y bueno, las implicaciones para la enseñanza: impulsar el aprendizaje activo, aprender a hacer, haciendo, fomentar y disfrutar el aprender y aprender del error. Muy importante aprender del error. Es cuando se tiene esa voluntad de aprender, de ver el error como una oportunidad de aprendizaje, y está muy relacionado con el conflicto cognitivo. Fomentar la solución de problemas y elaboración de proyectos. Impulsar el trabajo colaborativo es básico. Organizar actividades flexibles y evaluar procesos y no solo los productos. Evaluar los procesos de los estudiantes. ¿Qué sucedió en el proceso? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué está pasando durante la realización de una actividad? Y no solo el producto final de la
de la actividad, ¿verdad? Con las teorías de Vygotsky se vienen se dan mucho impulso lo que es el trabajo colaborativo, ¿verdad? Obviamente para él su teoría socioconstructivista es su tema fundamental, se aprende a través del otro, por eso la importancia del trabajo colaborativo. Y ya después hay otros autores que han profundizado mucho más en ese tema del aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Y ya vamos para terminando, recapitulando. Juan Ignacio Pozo trabaja el tema del constructivismo como esta línea que les he ido comentando, donde no debemos desprestigiar a ninguno de los anteriores, sino rescatar lo valioso, dado que la ciencia, el conocimiento, finalmente es una integración de todos estos procesos que se van desarrollando, ¿verdad? Entonces, los procesos de aprendizaje constructivo para Pozo, primero, muy importante para que se dé la construcción de conocimiento, es la toma de conciencia o reflexión entre el conocimiento nuevo, el previo y el nuevo, ¿verdad? ¿Qué sé? ¿Qué no sé? ¿Qué necesito saber? Hacerse preguntas, tener dudas, fomentar, problematizar las situaciones, y es lo mismo que tener conflicto cognitivo. Para este autor hay 4 niveles en la construcción. La asimilación, que es lo mismo que ya vimos, que es cuando entra una nueva información porque la que ya teníamos anteriormente la detecta y vamos a suponer que la mete a nuestra estructura cognitiva, ¿no? El crecimiento o incorporación de nueva información a la ya existente es otro proceso que se llama crecimiento, que tiene mucho que ver con la asimilación, es crecer, saber más, ¿verdad? Después hay otro proceso que es generalización y discriminación, donde se reduce o integra el ámbito de aplicación de un conocimiento. Aquí también es un poquito complejo entenderlo y explicarlo, pero es cuando se van creando nuevas categorías o nuevos esquemas a lo que ya se sabe, ¿no? Cuando se va teniendo un conocimiento más profundo sobre algo, donde a los objetos o los fenómenos los podemos ir ubicando en otros contextos más amplios de categorías, ¿verdad?, de conocimiento. Y la reestructuración es cuando se da el cambio en el conocimiento previo e implica reorganizar todo o parte de lo que ya sabíamos, ¿verdad? Bueno, y de aquí, de todas estas teorías, ya se vio un poquito, una aproximación, y se hablaron también de las implicaciones para la enseñanza. De todo esto se han derivado modelos de enseñanza. Aquí les anoté algunos modelos de enseñanza, como la instrucción directa, que es lo que estoy haciendo ahorita, hablando, dando una exposición. Cuando el profesor dirige, controla en un salón de clases todo lo que sucede, también es instrucción directa, y es un modelo típico del conductismo, pero sigue siendo válido cuando es necesario explicar un tema y cuando es necesario que el profesor sea más directivo con los alumnos. O sea, es un modelo básico, ¿verdad? El modelo de organizadores de la información es a través de, como ahorita mostré algunos esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etcétera. Son muy apropiados ese modelo para enseñar conceptos y las relaciones que existen entre los conceptos. El modelo inductivo, que es con el cual buscamos que los estudiantes hagan sus propios descubrimientos. Esto es a través de solución de problemas, proyectos, casos, que el alumno descubra, tenga sus propios descubrimientos, pero sí hay una orientación
del profesor, ¿verdad? Pero se llama inductivo porque el conocimiento va a nacer en el mismo estudiante. Y el modelo centrado en el alumno, que no hemos llegado a ese nivel en la educación, desde mi punto de vista, este modelo es cuando el alumno toma el control total de su propio aprendizaje, elige los temas que quiere aprender. Imaginen ese tipo de escuela. Es un alumno que elige qué quiere aprender, qué temas necesita saber, qué es lo que quiere hacer, un proyecto de esto, un proyecto de lo otro. Y ahí el profesor sí que es un guía. Ahí sí la persona, porque está muy usado el término de que el profesor es facilitador, pero no siempre lo es o no siempre lo somos. Donde verdaderamente es un facilitador es en el modelo centrado en el alumno. En este modelo centrado en el alumno, el alumno toma el control de su propio aprendizaje. Y cuando necesita al maestro, lo busca y le pide ayuda, le pide asesoría, y entonces sí, el profesor actúa como ese puente o facilitador, ¿no? Bueno, después los vemos más despacito, porque después van a hacer una actividad donde van a hacer unas planeaciones didácticas y les va a servir acercarse a los modelos, ¿verdad? Y bueno, ya ahorita hablé un poquito de la actividad final, de la actividad que van a realizar para esta unidad. Revisen todos esos apartaditos. Es una actividad colaborativa donde se espera que haya una interdependencia positiva, donde interdependencia, no dependencia. Interdependencia quiere decir que hay un compartir conocimientos, hay un compromiso por el aprendizaje personal y el aprendizaje del resto del equipo, ¿verdad? Se entrega el 14 de octubre, tiene un valor de 15 puntos y lo pueden entregar en el foro del equipo, ahí donde dice, en el foro donde está actividad 2.4, ahí lo pueden poner, también lo pueden poner en entregas o en las dos partes, no hay ningún problema, ¿verdad? Y acá ya les coloqué las referencias, nada más todo está en el texto básico y en un poquito del libro de Juan Ignacio Pozo. Bueno, chicos, por mi parte, me vuelvo a disculpar porque me tardé como 1 hora, pero espero algo haya servido de algo esta exposición. Si tienen preguntas, tenemos también a Jorge. Yo quería hacer dos preguntitas que me quedaron. Una es con relación a Piaget, cuando habla de los dos, ¿cómo se dice? Los dos procesos. El uno es, el segundo es asimilación y acomodación, ¿cierto? Sí. Entonces, yo estaba pensando en, por ejemplo, hay personas que se dice que tienen barreras con la tecnología. Entonces, que el celular, que no lo saben manejar, que el aula virtual, que tiene... Entonces, muchas veces es que no hacen el primer proceso, ¿cómo se llama? Se me olvida. Asimilación. No lo asimilan o tienen como muy cuadriculados los procesos convencionales y cuando llega sobre todo con personas mayores que han estado, digamos, distantes de la tecnología, porque hay personas mayores que pues son muy ágiles, o sea, no todos son así. Entonces, los que lo han mantenido como al margen la tecnología y no han superado esa etapa, le tienen la barrera y no asimilan ese proceso y nunca lo superan. Y les dicen, no, que es muy fácil, no lo superan. Entonces ahí es como una barrera que cada cual se pone, ¿no? No la supera nunca, o sí, en la mayoría de los casos. Sí, pues aquí entra el tema del conflicto cognitivo y que tiene mucho que ver la voluntad. O sea, nosotros ahorita vimos procesos internos del aprendizaje, pero también existen los procesos otros procesos que también, bueno, algunos autores les llaman externos, que son, por ejemplo, la motivación, ¿no?
uno de ellos, es básico, pero no influye directamente en el aprendizaje, dicen, porque aunque no estés motivado por aprender algo, lo puedes aprender si tienes los conocimientos previos. Entonces, pero en ese caso en el que tú estás platicando, nos estás compartiendo, sí hay digamos, una resistencia ya al aprendizaje, ya sea porque no tiene un conocimiento previo, porque no entiende cuál va a ser la utilidad, en qué le va a apoyar, en qué le va a servir, si le va a facilitar la vida. Y de ese modo, pues, se pueden dar esas barreras. Una motivación, ¿no? Sí, sí, porque para poder enfrentarte a eso, sí se requiere una voluntad de querer hacerlo, ¿verdad? Claro. Y si a lo mejor les es indiferente y no les hace ruido, o sea, como decimos, no, acá en México, no sé si también en Colombia, en Chile, en Perú, te expresen de ese modo. Acá decimos en México, es que me hace ruido Como interferencia. Sí, que tengo conflicto, o sea, no entiendo, ¿verdad? Y cuando a uno le sucede eso, tienes dos caminos. O lo quieres aprender, entonces hay un esfuerzo de la persona, hay un esfuerzo, una voluntad de hacerlo, de aprenderlo, o simplemente lo evitas, ¿verdad? Claro. La otra cosita que quería preguntar es, al final mencionaban lo del, que ya no se usa, que se usa mucho lo del facilitador. Sí. Y por ejemplo, cuando se utiliza las aulas virtuales, algunos la utilizan solo de manera muy básica, por ejemplo, los presenciales que utilizan el aula es como un apoyo en donde le cuelga documentos, pero hay modalidades en donde la utilizan 100%, le colocan objetos virtuales, material de estudio, llamémoslo así, y ahí el docente ya pasa a un rol de realmente facilitador en donde está pendiente con comunicación sincrónica y asincrónica, haciéndole ejercicios y haciendo finalmente la actividad, va midiendo que sí está leyendo el material, sí está estudiando, después de que ya lo estudió, le pone una actividad para ver si hay apropiación y después le hace una evaluación. Entonces ahí tienen que buscar estrategias como para facilitar Sí, que entienda el material y que entienda los diferentes temas. sí, es bien complicado ser facilitador porque se tiene que tener mucho conocimiento y conocimiento de los alumnos que están ahí, ¿verdad? Además, sí. ¿Verdad? De los alumnos, saber cómo están pensando, qué están pensando, cómo van, cómo puede ser ese andamiaje, ¿verdad? Que dice Vygotsky, para hacer ese puente y apoyarlo. Pero sí, qué bueno, muy bonita experiencia. Muchas gracias, profe Josefina. A ti, Jorge. Estás en Bogotá, ¿verdad? En Bogotá, sí, señora, aquí. Bueno, qué bueno que te pudiste conectar. Y Sí, también no. tenemos a Claudio. Claudio, sí. Hola, ¿qué tal? Claudio, ¿algún Ahí me voy, comentario? me veo. Tenía algunas preguntas que realizar. Estaba desde de los conductistas, Sí, estaban en la idea de los refuerzos. Se habla ahí de los refuerzos positivos y negativos. ¿Ah? Siempre sí, uno tiende a pensar allí de que esto está muy vinculado al premio y castigo solamente. ¿Ya? Pero entiendo allí que esta definición de un estímulo, cómo fue la palabra que se usó, fue como que, claro, conducta de estímulo agradable, estímulo desagradable, no necesariamente un castigo, no el negativo. sí. Claro, era por mi lado, digamos, un alcance. ¿Ya? Y por el otro lado, es mucha información. A ver, si quieres hablamos de la primera. No entendí Ya, muy bien, pero acá puse la lámina, ¿verdad? sí, Por ejemplo, un reforzador es un estímulo o suceso que incrementa la conducta, claro. ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, acá tenemos un papá que da cariño al niño cuando está haciendo la tarea.
Claro. Pero también el castigo, también hay reforzadores como castigos, ¿verdad? Uno quiere evitar o eliminar una conducta. Claro. Se llama positivo cuando se le da un estímulo desagradable. Así, no solamente debe ser un castigo, solamente. No. Solamente un estímulo desagradable. Sí. Aquí vienen como algunos ejemplos son como pegar, dejar de no darles de comer, o darles o sea, darles de comer algo que no les gusta, más bien, ¿no? O darle menos, podría ser. Darle, por ejemplo, a otras personas que hicieron la actividad bien, darles, y a otros darles, pero menos de la porción, digamos, o de la ración que se le dio a los demás. Bueno, sí, a lo mejor tendríamos que hablar del castigo negativo cuando se le quita un estímulo agradable. Lo de la comida, ¿verdad? Más bien. Ya. Y el castigo positivo, así se llama, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea bueno. Digo, así funciona y así se llama en la teoría. Se le da un estímulo desagradable y los ejemplos típicos son los golpes, cuando el niño se porta mal, que se le da un golpe, que se le pega. Ok. Uh-huh. Otra duda, o en realidad, digamos, alcance que quería hacer, era en las etapas de Piaget. Hablabas allí de las etapas sensimotor, preoperacional, operaciones concretas, formales, y el asunto es que, claro, está asociado a una cierta edad cronológica, pero mencionaste de que no necesariamente está correlacionado con estas edades específicamente. ¿Ya? Es una idea. Entonces, Es una idea. claro, y que en este caso el rol del profesor es estimular este proceso, este camino. Ahora, ¿cómo va esa estimulación? ¿Cuál es específicamente el rol? La idea es que, por ejemplo, cuando los estudiantes están en las etapas preoperacionales, les colocamos entonces problemas concretos, o los concretos les colocamos problemas formales, y así se desarrollan. No. No. Es desarrollar o estimular el nivel en el cual están, ¿verdad? Ya. ¿No? Hasta que se va viendo el desarrollo y se va observando ese desarrollo y vemos cómo el niño hay niños de 7 años o de 6 que ya están a lo mejor en el de operaciones concretas, pero no se trata de a un niño de 5 años tratarlo como un niño de operaciones concretas. Se trata por ejemplo, de un niño de kinder, se les enseñan, por ejemplo, 3 años, se les comienza a enseñar los nombres de los colores y asociar el color con los objetos, ¿verdad? Las letras, pero también al mismo tiempo se les enseña la lateralidad, que adquieran esas habilidades que se necesita antes de las operaciones. Por ejemplo, lo que es tan fácil como derecha, izquierda, arriba, abajo, a un lado, adelante, atrás, para que luego puedan aprender las letras, ¿verdad? Los números, el reloj, las horas, clasificar, es la seriación, para que puedan clasificar, por ejemplo, los seres vivos, que hay mamíferos, que hay mamíferos, vertebrados, invertebrados. En las operaciones concretas necesitan primero la seriación, y la seriación es ordenar, ¿verdad? Del más chiquito al más grande, ordenar los grupos, por ejemplo, los cuadrados, los rectángulos, los círculos. Son algunas habilidades previas que se necesitan, entonces hay que trabajar con ellas en ese momento. En su nivel, esa es lo clave, ¿no? Sí. O sea, no pueden saltarse etapas.
no se saltan, no se saltan, ¿verdad? Entonces, a veces sí, hay muchachos que ya están en la prepa, por ejemplo, en México, ya están en 15 años, pero no han desarrollado las operaciones formales. Batallan mucho para entender matemáticas, la física. ¿Tú me entiendes? Aquí pasa un poco lo mismo también, sí, por eso mi preocupación. Pero entonces esto está muy conectado un poco con lo que dice Vygotsky después, de que entonces todo tiene que ser estimulado en su zona de desarrollo próximo. Es muy directo la relación allí, ¿no? Sí, y en colaboración con otros. Por ejemplo, un error que a veces se comete en las escuelas, por decirlo de alguna manera, o es porque no sabemos, juntar a los que más estudian en un equipo y poner a los que menos estudian en otro equipo, cuando debía ser al revés. Debemos de mezclarlos, ¿verdad? Al alumno, por ejemplo, que no es muy bueno para matemáticas, juntarlo con el que sí es muy bueno, para que ese otro bueno, que sabe más matemáticas o que ya está más avanzado en esa área, lo jale, sea el andamio, sea su andamio, para que lo jale en esa zona de desarrollo próximo que decía Vygotsky. Claro, ahora otro tema interesante allí de que también hablaste de que la interacción también se da con el adulto, ¿no? Con el profesor que es como guía. Entonces, claro, esta interacción social puede ocurrir situaciones en las cuales tú tengas un grupo de estudiantes que no hay, digamos, un estudiante que destaque, digamos, que te permita esta interacción entre ellos. Entonces allí el rol del profesor es un poco cultivar eso, ¿no? En la interacción con el adulto. Sí. Bueno, eso era. Sí. Y dentro de para conectarse con el alumno. Dentro de los parámetros también del respeto de su persona, ¿verdad? Pero que le quede claro que ahí estás. Claro, ¿verdad? así es. Por ejemplo, yo les voy a decir, tengo una alumna y batallaba mucho, pero de tesis, para que me contestara, y yo le decía, bueno, vamos a tener una cita por Zoom para vernos, te quiero ver, para hablar, ¿verdad? Y me dejaba plantada, me dejó plantada varias veces, o sea, no asistía a las reuniones. Hasta que dije, bueno, ya, no la voy a lo mejor no quiere. Y le contesté, le dije, mira, bueno, ya te esperé 45 minutos, ¿sabes qué? Yo nunca me canso de esperar. Cuando quieras, estoy a tus órdenes. Cuando tú quieras, avísame. Oye, me habló, me mandó un mensaje que ya estaba lista, se tardó como 3 días, y bien interesada. Pues ya tuvimos la junta, ya somos bien amigas, estamos trabajando muy bien en su tesis, ¿verdad? O sea, a veces no todos... Había que sacar esa presión, ¿no? Sí, o tenía temor, no sé qué le pasaba. Y yo así le dije, yo nunca me canso de esperar. Aquí estoy cuando tú me necesites. Con Perfecto. eso fue suficiente. Muy bien. Listo, muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Bueno, chicos, voy a comenzar a revisar sus tareas en esta semana. Me preguntaron, lo vuelvo a decir, yo tengo 7 días para revisar, 7 días hábiles, pero yo no me quiero tardar tanto. También tengo otros grupos, pero voy a tratar de revisar lo más pronto que pueda esta semana, mandarle su retroalimentación, su calificación al correo electrónico. ¿Ok? Y sigo en contacto con ustedes para todo lo que necesiten en el foro, y vayan organizándose en equipo con mucho compromiso por el aprendizaje individual y del equipo, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarme, Claudio. Gracias. Estás en Valparaíso, ¿verdad, Claudio? Así es, en Valparaíso. Y Jorge Rodríguez, que está en Bogotá, Colombia. Bogotá, sí. Bueno, yo estoy acá en México, en Monterrey.
Monterrey, qué bien. Mucho gusto y buenas noches para Igualmente. todos. Un abrazo. Que descanse. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Claudio. Ujú. Hasta luego.